primer episodio de Siguiendo tus Huellas podcast. Yo soy Ludmila. Y yo soy Jadiel. Y bueno, primeramente darle la cordial bienvenida a todos. Es algo nuevo también que estamos haciendo nosotros y queríamos ya hace tiempo hacer podcast así sobre generalmente la iglesia, hablar de Dios, transmitir todo lo que por ahí vivimos y todo lo que... Dios ponga en nuestro corazón. Así que bueno, espero que estén igual de contentos como nosotros. Hace tiempo que venimos con esta idea, como dice Jadiel, y nada, muy emocionados. Y esperemos que, bueno, juntamente con ustedes sea una nueva etapa, una nueva temporada, donde Dios nos vaya guiando, haciendo estos episodios. Así que este es el primero. También yo le quería comentar que lo del podcast, lo vamos a ir subiendo cada 15 días, cada 2 semanas, al canal obviamente de YouTube. Y ahí nos pueden ir siguiendo, comentando. Sobre temas que quieren que hablemos, cualquiera, lo que sea, su opinión, lo que ustedes quieran. Y bueno, y hoy queríamos hablar de dos temas que para la vida del cristiano, para la vida del Hijo de Dios es muy importante que por ahí ustedes lo ven como dos temas parecidos, pero son completamente diferentes, que el tema es el altar de Dios y también está la intimidad con Dios. Bueno, bueno, primeramente vamos a hablar de la intimidad con Dios que tenemos cada uno, y como dice Jadi, es una de las cosas más importantes que tenemos cada uno de nosotros al comenzar a seguir a Cristo, ¿no? Cuando aceptamos seguir a Dios, también eso conlleva cosas que no son cargas, sino que son enseñanzas que nos da Dios y cosas que tenemos que seguir para poder estar bien con Dios y para poder ser el amigo de Dios, de Jesús mismo también. Así que, bueno. Bueno, yo para este tema medio que apunté unos par de puntos para ir hablando y, y yo quería empezar por el tiempo para estar con Dios, porque no sé qué haces en tu día a día, pero siempre tenemos que tener ese tiempo para la intimidad con Dios, porque es necesario, como decía Ludmi, que tener ese tiempo, esa media hora, esa hora para estar en intimidad con Dios. Es una comunión que tenemos con Él, tener esa comunicación con Dios, ¿no? Es algo muy importante. Tener esa conexión también con Dios. A través de la intimidad después uno se va desenvolviendo cada vez más al hablar y también al compartir su palabra. Al tener intimidad con Dios, eso también te genera una seguridad al hablarle a otra persona de Dios mismo. O sea, es como que te ayuda muchísimo tener intimidad con Dios, aparte de personalmente. Y también más que nada para que Dios siempre te acompañe, porque no es lo mismo querer hablarle a una persona sin tener intimidad, sin estar en contacto con Dios, que por ahí vos la ayudes en lo natural, Claro. pero en lo espiritual vos no le estás aportando nada porque no tenés nada. Claro, si uno no tiene vida espiritual,
personal no le puede transmitir eso a la otra persona. O sea, le transmite lo que uno tiene, lo que uno aporta. Y eso es lo que te da la intimidad con Dios también, porque el propósito de todo cristiano es traer almas a Ujú. Jesús, a la vid. Y si no tenemos intimidad con Dios, estamos vacíos y no podemos atraer a nada. Hay una palabra que decía que se conviertan ellos a Él y no vosotros a ellos. Ujú. Y si no tenemos nada, nos va a tentar más lo que tienen ellos Claro. que a ellos lo que tenemos nosotros. Ujú. Claro, es lo mismo que cuando te preguntan ¿y para qué vas a la iglesia o para qué haces eso? Y si vos no tenés con qué responderles también, es como que, no sé, le generás duda a las personas de por qué sos cristiano en realidad. Exacto, no tenés esos fundamentos, Claro, digamos, básicos para que la gente quiera venir a la iglesia. claro. Porque si uno no tiene intimidad constantemente, eh, cuando viene uno nuevo, no, no entiende cómo, cómo esa persona siendo así está en la iglesia. Ujú. Un ejemplo, está en la iglesia es una cosa, sale afuera y es nada que ver. Mm. Y eso pues nos falta intimidad con Dios. Claro. Sí, algo que me anoté también y que me lo anoté para no olvidármelo y justamente es parecido a lo que estamos hablando, es no buscar intermediarios entre vos y Dios. ¿A qué me refiero con intermediarios? Que todo el tiempo estamos solamente los días de culto, que escuchamos la palabra y nos quedamos con eso. Por ahí tenemos un día, 2 días a la semana que vamos a la iglesia, al ministerio, pero después es como que no nos alimentamos de la palabra, no escuchamos alabanzas, adoraciones, y es como que todo el tiempo están esos intermediarios, que no está mal, obviamente, no está mal ir a la iglesia y escuchar a tus padres espirituales, pastores, profetas, para eso están también, para darnos una enseñanza. Pero no solo hay que quedarnos con eso, sino que también tener algo personal, pedirle a Dios que nos hable personalmente, para nosotros también poder hablarle a otros, digamos. Eso también quería decirle justo, estamos hablando de eso. Y sí, como hacen cada pastor, cada profeta que suelta la palabra o cualquier hermano que esté predicando, él de antemano tuvo que buscar a Dios, tuvo que Ujú. tener intimidad para poder soltar esa palabra, porque si esa palabra no tuvo intimidad, Dios eh, ¿cómo te explico? Medio que no la acompaña o medio que son címbalos que retiñen Claro, sí, sí, entiendo. y falta intimidad y como hacen estos cualquiera que predique la palabra lo podemos hacer nosotros también Sí, porque nosotros también somos hijos de Dios, tenemos derecho a su presencia, tenemos derecho a su intimidad, pero somos nosotros que tiene que activar claro, esa, esa parte de nuestra vida que es la intimidad. Por ahí la carne siempre te va a tirar para el otro lado, pero siempre hay que vencer y tener intimidad para que Dios te revele, para que Dios te hable. ujú, Ese era otro tema que quería hablar también de escuchar la voz de Dios, mm, poder hablar con Dios, porque eso es re importante, poder hablarle a Dios. Por ahí tenemos una oración monótona mm, que siempre repetimos lo mismo o claro, que la aprendimos de alguien y que la repetimos nomás, pero tenemos que saber hablarle a Dios como, como un amigo, como un hermano, ujú, como, como alguien cercano de claro. lo que es. Y sí, no, no, sí, perfecto con lo que decís, concuerdo totalmente. Eh, si no yo me pierdo y me pongo nerviosa. Pero sí, es muy importante tener esa comunión con Dios, verlo como nuestro Padre, como nuestro hermano, como alguien cercano, como vos decís. Eh,
¿qué pasa si nosotros no tenemos esa comunión? A veces nosotros le decimos a Dios o renegamos con cosas que nos pasan y cosas que nos pesan, preocupaciones y todo. Y eso también tiene que ver con la comunión, con esa intimidad con Dios. Porque hay veces que las cosas te pesan a causa de que no buscamos a Dios. Em, Preocupaciones, sea de lo que sea, familia, todo. O sea, eh, tenemos que tener esa comunión con Dios porque las cosas nos van a pesar y las cosas del mundo, como veníamos diciendo, nos van a atraer, digamos, de una manera o de otra. El enemigo busca cualquier manera y sabe que nosotros en algún momento tuvimos alguna debilidad o algo, cualquier cosa, y eso es lo que usa. El enemigo nos conoce y Dios también. Entonces ahora nosotros tenemos que conocer a Dios, conocer de su palabra, y buscarlo en intimidad. Otra cosa que decíamos, la intimidad es algo personal, es algo que uno tiene que es algo muy especial, que no se tiene que perder y es algo muy, muy valioso, que no tenemos que perderla. Es muy importante. Claro, como vos decías, Ludmi, si no tenemos intimidad, como vos decías, Ujú, todo nos pesa. ujú, Eh, por ahí no puedes, lo lleva a lo natural, no puedes dormir bien, te claro. levantas con mal humor, mala gana, y eso, todo eso es espiritual, Ujú, porque no tenemos intimidad con Dios. Y es más, Dios siempre dice que va a aliviar nuestras cargas. ujú, Y, y por ahí nosotros estamos pasando por un proceso, una lucha o algo y lo sentimos tan pesado, lo sentimos que no damos más, que ya queremos dejar todo, pero siempre buscando en la intimidad, todo eso va a seguir pasando, obviamente, pero siempre va a ser con la intimidad de Dios, con la mano de Dios, que lo vamos a llevar sin tranquilos, peso. claro. Estamos tranquilos de que Dios en algún momento va a poner su mano y va a calmar las aguas. Esa es la diferencia de tener o no tener intimidad con Dios. De que si tenemos esa intimidad estamos tranquilos y tenemos paz. De que Él tiene el control. Que dejamos todo en sus manos, digamos. Que en el momento que Él quiera, sí, Él nos hace pasar por cosas porque por ahí en nuestro corazón quedaron cosas del pasado o tenemos que cambiar algo. Entonces el Señor nos hace pasar por cosas, por distintas situaciones, para que nosotros vayamos mejorando cada día, porque siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que cambiar y que Dios quiere transformar en nuestro corazón, para llevarnos al siguiente nivel, a la siguiente temporada, como decíamos. Lo mismo del podcast, por ahí hoy tuvimos esta idea que Dios puso en nuestro corazón y, y también hablar de estos temas a nosotros mismos también. Dios nos está enseñando a través de esto. No solamente es para las personas que nos ven, sino también para nosotros mismos, de seguir teniendo esa intimidad con Dios que es tan importante. Por ahí sí la tenemos, pero por ahí en este momento Dios nos está pidiendo cada vez más. Y qué bueno es nosotros anhelar más de Dios, querer más. Eso también es muy importante, el enamorarse de su palabra, de Dios mismo, de su presencia, que es lo más hermoso. Así que nada, eso. Bueno, yo también lo que hablaba conmigo mismo mientras preparaba algunas cosas el día de ayer es que eh, en un momento me tomé el tiempo para armar mi lugar para tener la comunión con Dios. Porque todo esto nos lleva siempre al mismo lugar que es la presencia de Dios. Ujú, Y yo siempre, cuando estaba armando todo esto, yo estaba diciendo, este es un, ¿cómo se dice? Eh,
es tipo algo para que me acerque más a Dios. Es una excusa, Es una excusa para acercarme mucho más a Dios. Y eso me está dando cuenta porque sin querer estamos haciendo esto de podcast, eh, estamos haciendo varias cosas más que están en carpeta, digamos, que van a ir surgiendo. Y sin querernos estamos acercando mucho más a Dios, Sí. queriendo también. Ujú. Porque esto no sale solo del un millón, sale del Claro. corazón de Dios. Ujú. Y yo me estoy dando cuenta que fue una excusa para acercarme mucho más a Dios. Y yo le agradecía a Dios, gracias Señor, porque vos pones excusas, pones cosas para que vas aplanando el camino para que yo busque más de tu presencia, para que esté más en contacto tuyo. Y eso está buenísimo, a Es mí me buenísimo. encanta. Es que sí. Cuando todo encaja es como que Literal. Dios te hace un clic. Sí, sí. Es hermoso. La verdad que Dios te sorprende. Te sorprende. Es que los planes de Dios Hay son algo increíbles y los caminos, por más que lo veamos todo así, todo con malo. piedras, árbol Sí. caído, Sí. pero siempre llegará el tiempo que ese camino se va a enderezar, ese camino va a estar lleno de luz, ese camino lo vas a ver a Jesús, sus huellas y vamos a seguir sus huellas. Y eso es hermoso, los planes de Dios son hermosos. Y yo también quería eh, mencionar algo que puse ahí y es la vulnerabilidad. Porque es hermoso tener la intimidad con Dios cuando estás vulnerable. Mm. ¿Por qué? Porque uno cuando dice, no, yo ya tengo de Dios. Y, y ahí va la intimidad con ese pensamiento. Yo ya estoy lleno. No va a recibir nada porque no Claro. está vulnerable al Espíritu Santo. No está susceptible a lo que va a pasar, no tiene esa ambición de Claro. yo tengo, pero dejo esto, lo que tengo de lado y quiero más de tu espíritu porque tu palabra se renueva todos los Sí, días. continuamente, sí. Y sí o sí tenemos que tener esa vulnerabilidad de querer más del Espíritu Santo. Ujú. Qué lindo eso que decís. Sí, es hermoso. Ser vulnerable. Es que eso también, Y sí, dejar que Dios nos sorprenda también. Porque si uno va con esa mentalidad, Dios también como que dice, bueno, no lo entendiste todavía, quédate con lo que tenés entonces y la próxima vemos si entendiste, cabezón. literal. Ha Por- pasado por eso. Ha Porque pasado. siempre por ahí, o también está el tema de que estamos en la intimidad y Dios nos suelta palabra y esa palabra es para el momento. Me ha pasado de que estar orando en la reunión de oración, eh, recibir una palabra y tener el anhelo de decirla, contarlo en un agradecimiento o a alguien y Sí. no hacerlo. Y eso es como después te sentís, ¿por qué no lo hice? Sí. Se te viene a la Es como que mente era para ese momento, exacto. literal. Sí. Y después cuando lo soltás no tiene el Sí, mismo gusto. claro. Porque por ahí esa comida era para el momento y después ya se pudrió. Sí. Es algo loco lo que estoy diciendo, pero Pero sí, es sí. verdad, me ha ¿Verdad? pasado. Me ha pasado. O cuando el Señor te pone en tu corazón, tenés que ir a abrazar a esa persona y de repente no lo hiciste y después te sentís con esa, no sé, como, no sé si es esa angustia o pesar de, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hice caso a lo que Dios me decía en ese momento? Pero suele pasarse. Y cuando por ahí me ha pasado de lo contrario, soltarlo ese mismo día o a alguien o algo y sentir un alivio, sentir, ya hice tu voluntad, estoy haciendo tu voluntad, es hermoso. Y es bellísimo cuando te pasa todas estas cosas y, y todo esto te pasa con la intimidad.
porque si yo no tendría intimidad, no tendría palabra para soltar. Eh, a veces que no la suelto, pero no recibiría nada del Espíritu Santo. Estaría seco, estaría muerto por Sí, dentro. te cortan muchas cosas en intimidad, si no tenés intimidad. Sí, es muy Es, feo. es, es vital, es vital, es muy vital tener la intimidad con Dios. Pero sí, eh, Y oh, ser constante también te ayuda un montón ser porque constante. por ahí, no, yo ya oré ayer, ¿por qué tengo que orar hoy de nuevo? ¿Por qué tengo que tener intimidad con Dios otra vez? Ujú, Y, y no es así, porque si vos ayer le pediste algo a Dios y hoy le pedís de nuevo y Dios te va a decir, no, si te lo di ayer, ¿por qué te tengo que dar otra cosa hoy? Es algo así. Y la intimidad es constante, es todo el tiempo. eh, Todos los días tomarte un tiempito de estar orando, escuchando alabanzas, como decía Lumi, o por ahí estás limpiando tu casa, estás trabajando, estás yendo para el trabajo, a algún lado y estás con los auriculares escuchando música o hablando con Dios. Eso también tener ujú, intimidad. No es un lugarcito, sino es estar siempre íntimo con ujú. Dios. Y otra cosa, en la intimidad con Dios, uno cuando es íntimo, así, la intimidad es tener confianza también. Entonces es como que si a Dios lo vemos como nuestro Padre, también es tener la confianza de contarle. Aunque Él ve todo y sabe todo, también Él quiere que nosotros le contemos como si, no sé, ay no, hoy me pasó esto. Yo soy muy de, no irrespetuosamente, pero es como, papá, hoy me pasó esto, y no, hoy estoy bajón porque me pasó esto. Contarle es como que te libera, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo también. Cuando uno le transmite sus cosas personales, Él también nos libera de todas las cargas que uno tiene. Porque en el día a día uno no está 24/7 dentro de la iglesia. Uno sale a la calle, ve personas que por ahí no son tan agradables a los ojos de Dios, y hay cosas que te cargan, aunque uno dice, no, a mí yo puedo hablar de todo, puedo estar con cualquier persona y nada me afecta. Pero no, en nuestro interior por ahí no lo notamos, pero hay algo que queda en nosotros y tenemos que liberarnos de eso. Por eso también contarle cada cosa a Dios, ser íntimos con Él y poder hablar libremente, como si fuésemos niños con nuestro Padre, contarle las cosas. Wow, es hermoso lo que decís. Esa parte de ser hijo de Dios, poder contarle abiertamente, como decís vos, papá, me pasó esto. Sí, es muy lindo, Eh, es muy lindo. es hermoso. Es muy lindo, sí. Lo Es voy a que empezar a implementar. es que yo parezco una loca, pero lo hago en serio. No sé si hay alguien, por favor, que me ponga en los comentarios, que no soy la única que le habla a papá así. Pero sí, una vez que lo entendés es muy lindo, porque yo antes, como decía Jade al principio, esa relación y oración monótona de decirle Padre Eterno, que no está mal, pero es como muy estricto, como si no tuviésemos, Estructurado. claro, como si no tuviésemos esa confianza con Dios, como si no lo conociéramos y fuese, no sé, el juez de y nos tuviésemos que arrodillar todo el tiempo y estar ahí quietitos, no. No, Él nos conoce tal cual somos, tenemos que ser como somos. Entonces, yo hablando como su hija, papá, es como contándole todas mis cosas, es muy lindo tener esa relación con Dios, porque la intimidad viene con tener una relación con Dios y se va formando en base eh, a eso, a abrirse con Dios. Como uno dice también, abrirse a las personas, abrirse a Dios, a contarle todo, aunque Él lo sepa, como les dije antes, contarle y decirle todo lo que pensamos. Es verdad, es verdad. Hay mucha verdad en tus palabras. Mucha verdad en lo que dices. No, pero igual
es esa confianza que hay que tener con Dios, esa intimidad que no tengamos miedo de decirle Padre, papá, Ujú. papito, Sí. porque Él es nuestro Padre y él sí nos mira como hijos. Por ahí a veces nosotros nos creemos los jornaleros que nos fuimos con la herencia y gastamos todo y estamos en cualquiera, A veces sí. pero Dios cuando te ve un hijo, Ujú. te ve con vestiduras blancas y Él quiere que estés así, pero por ahí nosotros siempre nos alejamos, como el hijo pródigo, pero Dios siempre que te va a ver como un hijo. Ujú. Dios siempre que te ve va a decir, este es mi hijo amado. Él te puso un sello de sangre y de eso no te vas a poder escapar nunca. Mm. Vayas donde Ni vayas, abajo de la cama nunca. literal. Me ha pasado querer, ya está, dejo todo, no quiero ir más a la iglesia y llegar una persona que tenga palabra de Dios y que me ha dicho cosas y yo que, dale Señor, yo me iba a ir, ¿por qué me decís esto? Yo me Pero, estaba yendo. pero Dios siempre llega en el momento justo, Exacto. siempre pone la palabra justa para que vos la escuchas y digas, esto me lo dijo Dios, Ujú. este es el abrazo de papá, este es Sí, la caricia, sí, porque es Dios así. siempre va a querer que te quedes en su casa. Él nunca te va a querer fuera. Por Ujú. eso siempre va a hacer todo lo posible para que te quedes. Sí, como decíamos antes, del padre al hijo, él nos ve como sus hijos y vamos a seguir siendo sus hijos. Pasen 1000 años, pasen los años que sean. Es lo mismo que yo a mi madre carnal no le puedo decir, no quiero que seas más mi madre y no voy a ser más tu hija. Es lo mismo. No le podemos decir a Dios, no quiero que seas más mi padre. Ya es así como lo destinó Dios. Ya somos unos destinados. Como, como decíamos, ya tenemos una marca, esa identidad, ese ADN ya está en nosotros, no nos podemos escapar. Aunque no sé, nos cortemos el dedo pulgar, igual lo que hagamos, ya Dios nos tiene ahí, listo. Ya está Ya, en nuestra ya sangre. está. Y la sangre tira, la sangre tira. Ya está en nosotros, Identidad eterna. está en todo nuestro ser, Sí, está en todo. en todo. Literalmente en todo Sí, porque dice Dios que nos hizo semejante a su figura. qué loco eso. Nos hizo como Él. Es que vas hablando y es como que me vas dando más y más tema, ¿viste? Literal. Qué lindo que es cuando uno habla de estas cosas. La verdad que Em, sí. bueno, Hermoso. vamos a pasar al siguiente tema porque eh, ambos temas son muy hermosos. Intimidad con Dios y altares encendidos. Como decíamos, la intimidad con Dios es algo personal de uno, eh, que uno tiene con Dios. Eso no podemos tener, compartirlo con alguien. Es algo nuestro que nosotros tenemos con Dios. En cambio, el altar es diferente en ese sentido. Bueno, el altar es. Todos lo dicen, no, pero es lo mismo. En, yo tengo que buscar la intimidad, voy y busco la intimidad. Tengo que hacer un altar, voy, hago el Hago el altar. altar. Y no es así porque la intimidad es buscarte en el momento. Como hablábamos con Ludmila hoy antes de empezar todo esto, nos compartíamos cosas y decíamos, ¿por qué no estamos grabando Sí, ahora? pasa, pasa. Y yo le comentaba, la intimidad, vos pones un horario. Porque por ahí estás haciendo cosas y digo, no, tengo que buscar la intimidad de Dios y ahí vas a buscar la Claro. intimidad. Después cuando termine, nadie sabe porque eso el Espíritu Santo si te agarra,
terminás 3 días después y puedes. Sí. Y el altar de Dios es continuo, porque todos lo ven por ahí como un lugar, eh, no, yo tengo que hacer el altar, me aparto este lugarcito de mi pieza, dejo la Biblia ahí y pongo alabanza en ese lugar y ahí está mi altar. Y está bien, está perfecto, pero el altar más preciado somos nosotros. Y ese altar, como decía Ludwig, no se tiene que apagar. Porque si nosotros no apagamos, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? No tenemos dirección. Y, y esa es la diferencia entre la intimidad y el altar, pues el altar siempre tiene que estar encendido, estemos en el laburo, estemos en la escuela o en cualquier lado, en la calle, el altar siempre tiene que estar encendido. Ujú. Como decía, siempre tiene que estar encendido. En Levíticos 6:12, quería leer un poco, o mejor dicho, parafrasearlo, que dice que el sacerdote no deja que se apague, sino que todas las mañanas pondrá leña y acomodará el holocausto para que no se consuma, sino que el fuego siga ardiendo continuamente. Entonces nos tenemos que convertir en esos sacerdotes realmente y seguir manteniendo ese fuego, que nunca se apague, que sea continuo, como decía Jadiel, todos los días. Intimidad es al cuarto cerrado ahí, con la puerta cerrada y es un momento que tenemos con Dios. Pero el altar es continuamente, continuamente en todo, en las acciones que nosotros tomamos también. eh, Le hacemos altar a Dios, ¿sí? Porque es también nuestro comportamiento, lo que sea, es continuo todos los días eh, y que el fuego siga ardiendo y que no se apague. Eso también. ¿Sabés que a muchos no le va a gustar el altar? Pero ¿por qué decís que no les va a gustar? Porque en el altar, en los tiempos de antes que le hacían altar a Dios, hacían el altar, todo, y tenían la ofrenda que tenían que quemar a Dios. Claro. Y si nosotros tenemos que tener altar continuamente encendido, tenemos que tener Continuamente esa esa ofrenda. ofrenda para quemar a Dios. Y una ofrenda es adorar, todo está perfecto, pero por ahí es medio loco, pero la ofrenda que tenemos que quemar son nuestro mal vocabulario, todo lo que nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo quemamos ya está, ya está. Hay que quemar esa carne que nos tira para el otro lado. Sí. Y eso es lo que nos va a costar del altar. Cosas que no nos gustan. Exactamente. O cosas Ujú, que nos gustan, tenemos que dejarla en el altar. ujú. Y eso es complicado. Sí, es muy complicado. Es muy complicado. Por ahí hay cosas que uno dice, ah, pero no esto no está tan mal. Hay gente que peca con cosas muchísimo mayores a la pequeñez que yo hago. Pecado chiquito. Pecado chiquito y pecado grande no hay. Pecado es pecado. Al Amén. que no le guste, se la va a quedar. Pero sí, como decía Javi, mal vocabulario, faltar el respeto, hay un montón de cosas. Eh, Como decía, lo mismo en los 10 mandamientos también lo dice. El respeto a Dios, la obediencia, que eso nos cuesta muchísimo. El obedecer a Dios, obedecer la voz de Dios, cuando Dios te manda para un lado y te vas para el otro. Pero no, altar continuo y ofrenda continua. O sea, está bueno decir, ay, voy a tener mi altar todos los días continuamente, pero nunca hablamos de esa parte de la ofrenda que tenemos que entregar. Yo no sabía de esa parte. Estaba guardado, Yo estaba no sabía. guardado. Me acabo de enterar y me estoy
Recapitulando un poco. No, es complicado el altar. Muchos lo ven así nomás y también como decía Ludmig, que en cambio la intimidad es uno solo, vos y Dios, más personal. El altar se puede compartir, pero esto también lo hablábamos con Ludmig antes de empezar y yo le decía que nos tenemos que fijar bien con quién armamos el altar. Ujú. ¿Por qué? Estamos compartiendo. Hay que tener cuidado. Porque estamos compartiendo ese altar, esa presencia de Dios, la estamos compartiendo con alguien. Y yo tenía una pequeña palabra que cuando Elí, Elí el sacerdote, y estaban sus hijos, los hijos de Elí, que estaban haciendo desastre con todo. ¿Y por qué Elí, siendo sacerdote, lo dejaba hacer todo eso? Hacer todo lo que querían. Y Elí era sacerdote, se suponía que tenía que guardar en la casa de Dios, tenía que guardar toda la presencia de Dios ahí. Elí era sacerdote. Era el responsable del altar, era uno de los responsables. Por eso digo, hay que tener cuidado con quién armamos ese altar. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿por qué decís que Lee no confrontó a sus hijos y no les dijo que no sé, pónganse las pilas, qué estamos haciendo, qué están haciendo? ¿Por qué él tampoco quiso confrontarlos? Para mí también porque eran sus hijos y por ahí tenía más amor a sus hijos que a Dios. Quería quedar mejor con los hijos que con Dios. Uf, Y, complicado eso. y eso siendo sacerdote. Es complicado eso. A veces sin darnos cuenta, Siendo hijos de Dios, sin darnos cuenta, nosotros mismos actuamos como los hijos de Eli en nuestro altar y no nos damos cuenta. bien. No nos damos cuenta, siendo hijo de Dios, no sé, alguno músico, predicando la palabra, descuidamos un momento ese altar y sin querer, no dándonos cuenta, actuamos como los hijos de Eli Ujú. y, y eso no tiene que pasar. Se Pues va, siempre, se va apagando el fuego. siempre también va a haber un Samuel que venga Sí, y gracias a Dios. gracias a Dios que estuvo ese Gracias a Dios Samuel. que estuvo ese Samuel. Le dio un cachetazo a cada uno, Ay, gracias, Señor. pero tenemos que actuar más como un Samuel que como los hijos de Eli. Ujú. Otra cosa que quiero acotar lo que estás diciendo, hay que tener cuidado el no ser tan bien como Elí, que por su familia o por personas que queremos, sea familiar, sea ser querido, nos apartamos de Dios. Por ahí no tenga nada de malo esa persona, pero le damos más tiempo a esa persona. Ojo, también puede ser cosas, puede ser algo que te atrae más que Dios, que te tiene más ahí arraigado a eso que a Dios. Hay que tener cuidado de no descuidar nuestra relación, nuestro altar continuo por cualquier otra cosa. Es como que tenemos que estar atentos también a eso, al no apartarnos y descuidar nuestro altar, porque el altar y la intimidad con Dios son dos puntos claves para un cristiano, para un seguidor de Cristo, creo yo. Así que, ojo con eso, hay que tener cuidado. Es más, a veces por ahí uno no quiere confrontar a la otra persona porque digo, no, si la confronto voy a quedar mal, me va a Claro, odiar. o le vas a hacer mal también. Sí, yo no quiero. Y por ahí esa persona lo necesitaba para cambiar en esto, en lo Claro. otro, y queriendo quedar bien con la persona, quedamos mal con Dios. Ujú. Y Siempre, tampoco ayudamos a esa persona porque sigue siendo de la misma manera y nos sigue alejando de la misma manera. O sea, no nos ayudamos en nada.
exacto. Y siempre en eso tenemos que mirar con los ojos de Dios, Sí. porque Dios siempre va a querer la salvación para ese altar. Ujú. Por algo llamó a Samuel y no a Elí. Que si no los hubiese dejado que hagan lo que quieran y terminaba la historia ahí, pero llegó Samuel. Y Dios siempre va a querer rescatar ese altar, revivir ese altar. Así es. Bueno, Pero bueno, lo que yo marcaba y lo que le comenté a Ludwig también y me decía, no te entiendo, ¿qué quieres decir con esto? claro, ¿qué Es explica? no llegar a las cenizas. Ujú. Y lo que pensaba yo, lo que una Revelación. revelación divina, pero no llegar a la ceniza, porque cuando en lo normal, por ahí estamos cocinando y tenemos el fuego con leña o algo, y se apaga el fuego, hay cenizas. Ujú, Después tenemos que sacar las cenizas y hacer nuevo fuego. ujú. Y a eso es lo que quiero llegar, que no se apague el fuego para llegar a la ceniza, Claro. que las cenizas nunca lleguen, Ujú. que siempre el fuego esté ardiendo continuamente, ser constante, como estábamos hablando Que hace lo ratito. cuidemos, que estemos atentos a guardarnos de otras distracciones para que ese fuego siga ardiendo, para no llegar hasta ese punto de que no podamos encender el fuego. Por ahí uno dice, ah, Dios me perdona y vuelvo a hacer lo mismo, sé que Dios me va a perdonar y a veces nos abusamos de la misericordia que tiene Dios, pero podemos llegar a ese punto de las cenizas y de no poder volver a ese fuego que teníamos. Mucha gente que predicaba, que cantaba alabanzas, que profetizaba, que Dios los usaba de manera tremenda, hoy están en las cenizas. Y por ahí uno dice, pero ¿cómo? ¿Dios es malo entonces? Dios, ¿cómo no le va a dar otra oportunidad? Pero no, Dios es justo también. Eh, y, y es misericordioso, pero es justo. O sea, no hay que abusarnos tampoco de esa misericordia que Dios tiene. Hay que estar atentos y mantener ese fuego ardiendo, que no lleguemos a ese punto de las cenizas. Está muy bueno y me venía una palabra así Mm, que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Porque como decía fuego Ludmi, consumidor. metemos la pata muchas veces y pretendemos que Dios eh, agarre nuestro pecado, lo meta en la bolsita y lo tira al mar. Santo. Y Dios es justo, como decía Ludmi. Y está bien, nosotros somos el hijo pródigo que volvemos, Dios Sí, nos recibe, obviamente sí. nos limpia, nos cambia la vestidura, prepara el mejor banquete para nosotros. Mm, Y Dios no quiere que vuelvas donde te sacó, porque Dios te llama con amor, te llama una, te llama dos veces, y después, cuando te pasó algo trágico, volviste en las últimas, tocaste fondo, estás casi en las cenizas. casi en las cenizas, estás muy mal, Dios te va a decir, si yo te llamé cuando estabas bien, yo te llamé con amor, ¿por qué esperas a estar en las últimas para venir? ¿Por qué esperas que tu fuego sea un encendedor para volver? Tiene que ser fuego, esa llama ardiente que no se apaga. Mm, Eso tiene que ser. Así que no tenemos que estar en las últimas para volver, pues Dios nos llama con amor varias veces, pero no hay que llegar a que Dios nos llame con dolor. sí. Es que ya es como que Dios es muy paciente igual con las personas. Porque,
porque nos equivocamos una y otra y pedimos perdón y estamos arrepentidos realmente. Pero cuando no tenemos ese altar continuo, nos dicen algo por allá atrás y ya vamos. O sea, es como que no estamos firmes. Cualquier cosa nos mueve. Pero qué bueno es cuando tenemos ese altar, esa intimidad, que sabemos que si vuelven esas cosas del pasado, por ahí también no solamente son, no sé, vicios o cosas que nosotros pensábamos que nos hacían bien, también son cosas que duelen, cosas que nos pasaron en el pasado y esas cosas te vuelven, como que el enemigo te vuelve a hacer recordar que estuviste así, acordate que yo te hice pasar por esto y no sé por qué uno quiere volver a eso. Es como que, no sé, eh, no sé cómo explicarlo, pero es como que el enemigo nos lleva a la misma situación que vivimos. Y nosotros somos tan cabezones que volvemos a tropezar con la misma piedra. Y Dios te vuelve a decir, por ahí no es, volvés al mismo camino y esta vez, si alguno de nosotros o ustedes, alguno de ustedes se siente que quiere volver a Dios, que está en ese camino, que volvió a caer, su misericordia es grandísima, es enorme y Él te vuelve a recibir con los brazos abiertos, pero esta vez que sea diferente, que puedas tener esa comunión, que te metas cada vez más en las cosas de Dios para que no vuelvas a lo mismo, porque uno dentro, dentro nuestro sabemos que está mal y que nos hace mal, que no estamos bien haciendo las cosas que hacíamos antes. Entonces, eh, que estemos firmes en Dios, que esta vez no sea como las otras o la otra vez que pasamos, que vinieron esas cosas y nos hicieron volver atrás, sino que cada paso avancemos, avancemos y que ninguno sea para retroceder. Eso me quedó en el tintero. Que nada del pasado afecte el altar. Que nada del pasado afecte el altar. Y como decía Lonmi, hay cosas que vivimos, pasamos, que es todo por la voluntad de Dios, Sí, obviamente. Es todo dicho y hecho por Dios. Pero hay cosas que por ahí uno pasó muy feas y queremos retomar el camino de Dios, levantar el altar y, y vivir una vida plena en Dios, una vida constante de Dios en ese camino. Y por la oreja te susurra, mm, volvé a esta vida que estaba mejor, no tenías problemas, tenías más plata, volvé, dale. Y por ahí siendo cabezones, como dijo Ludwig, volvemos a tropezar y volvemos y después volvemos al camino de Dios y estamos que sí, que no, que quiero empezar pero no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque cuando uno ya probó esas cosas, ya vio que tenía más plata que cuando estaba en la iglesia, vio que tenía más trabajo, estaba viviendo mejor y le cuesta dejar todo eso porque hay un dicho del mundo que dice por la plata baila el mono. Y mm, muchas veces nos cuesta dejar eso y quemarlo en el altar. mm. Porque cuando vamos a la iglesia parece se te da vuelta todo, se te viene el mundo abajo, Y en contras también se te viene el mundo. literal. Te pisa. Y cuando queremos volver, esas cosas no te van a dejar, te van a tironear para que Ujú, vuelvas atrás, para que dejes realmente. esto. No puedo. O por ahí lo que pasa siempre, tenés un culto el domingo, uy, cayó un amigo a tomar mate. Y no puedo ir a la iglesia. Déjalo que tome mate solo, vení a la Claro. iglesia. Invítalo a la iglesia. Traete los mates. Pero ese
ese altar siempre tiene que estar encendido y quemar lo que no sirve, quemar lo que no aporta a Dios, quemar lo que constricta al Espíritu Santo. Sí, sí, porque si no, no vamos a poder avanzar. Es como vos decís, estamos acá y allá, un pie adentro y un pie afuera, como se dice siempre, ¿no? Si uno verdaderamente quiere avanzar, si uno se lo propone, el día de mañana deja todo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Sí. Sabemos que es difícil, que por ahí no es de un día para el otro, pero ponértelo primero en tu cabeza, visualizar y estar firme que vos vas a hacerlo. Porque ya desde un principio, si uno no está seguro, si dice, no, esto, me parece que esto dejo, pero esto no. Esto que es más grande, bueno, está bien, Señor, esto te lo doy, te lo entrego, lo quemo en el altar, pero esto no, esto me lo quedo porque esto es mi debilidad, esto es lo que yo tengo que tener. Y no es así. A Dios hay que entregarle todo. Es el 100%. A Dios dice que a los tibios los vomitaría de su boca. Entonces no hay que ser tibios ni fríos, hay que ser calientes. Hay que tener ese fuego encendido continuamente. Continuamente, no hay que echarnos para atrás. Sé que juntamente cuando uno acepta al Señor verdaderamente en su corazón, el mundo, problemas, vienen un montón de cosas. Sí. Pero como decíamos, intimidad y altar, dos cosas que te mantienen en paz y firmes. Que sabiendo que Dios está ahí en control y en cualquier momento va a pasar. Sí, duele porque puede ser familia, amigos, que se te ponen en contra las mismas personas. Pero si uno está tranquilo en Dios, en cualquier momento se le pasará y si no se le pasa, yo estoy bien con Dios. Si no estoy bien con la persona, yo estoy bien con Dios y chao picho. Y, y nada, eso, estar bien con Dios y dejar que Él se encargue, estar en paz, pero al 100%. Así que, ¿cómo terminamos esto? No sé, pero yo quiero seguir. Es que sí, pero no sé ni cuánto vamos, ni... No, pero como decías vos, que con la intimidad y el altar tenemos todo, porque se nos va a levantar el mundo, las personas, familiares, como decías vos, pero si tenemos esa intimidad, ese altar lleno, ese altar prendido fuego, no nos va a afectar lo que pase alrededor, sino Claro. vamos a tener la mente fija en tengo que llegar a esa meta, tengo que llegar a los pies de Dios. Tengo que caminar el camino angosto aunque cueste, aunque me lluevan piedras, aunque Caiga pase granizo, la, caiga esto, caiga lo to. pase las mil y unas, pero yo Sí. tengo que seguir en este camino que, que no me genera malestar, no me genera odio, no me genera tristeza. Este camino es paz. Sí, es el más seguro. Es la paz. Porque uno nuevo cuando viene y como le pintan la iglesia color de rosas, que no vas a tener problemas, que no te va a pasar nada, vas a conseguir trabajo, vas a ser millonario, no sé qué te pueden pintar, pero no es así. En este camino vas a tener millones de dificultades, capaz que el triple de lo que Se la tenías. ponía bien clara. Sí, Es que acá sí, capaz que el triple cortita y al pie. Capaz que el triple de lo que tenías, porque por ahí hay gente que yo he escuchado varias veces que dicen, ay, cuando yo no era cristiano, estaba re tranqui. Mi familia no me molestaba. Mi pareja estaba tranquila. Mi tal, todo bien. Entro a la iglesia, se me levantó mi suegra, se me levantó esto, el otro. Pero por ahí son cosas que saca Dios a luz. Por ahí tu suegra te tenía ahí fijo de hace rato y no es culpa de Dios, tampoco hay que echarle la culpa a Dios.
Pero son cosas que pasan, que el enemigo se te va a levantar de todos lados y a veces de los lados que vos más querés, por ahí de las personas que vos más querés, de las cosas que vos más querés. Si a vos te gusta la plata, ahí Dios te va a procesar. Si a vos te gustaba trabajar, que no creo. Si a uno le gustaba trabajar, ahí Dios te va a dejar sin trabajo por un tiempo hasta que vos le entregues el 100%. Si era tiempo, si vos no le dabas nada de tiempo a Dios, entonces te va a cerrar las puertas de todos lados para que puedas tener un rato de intimidad con Él. Es como que Dios te prepara. Dios te corrala. Sí, Dios te acorrala, no te puedes escapar. Por experiencia, por experiencia. Cuando te sientas acorralado, cuando digas todo me sale mal, arrodillate y decirle, heme aquí, nada más. Así cortito. Cortito y conciso, dijo. Y siguiendo en el punto de las dificultades cuando entremos a la iglesia, va a haber más peleas en familiares y va a ser todo más complicado, pero la diferencia que no teníamos en el mundo es la paz que nos da Dios. Porque pasamos millones de procesos, pero tenemos la mente en paz diciendo, yo sé que vos nos diste la fuerza para pasar este proceso. Yo sé que vos estás con nosotros en este proceso. Yo sé que veré mi victoria. Yo sé que veré mi botín después de este proceso. Porque el proceso no lo da el enemigo. El proceso nos da Dios para... Por ahí tenemos alguna impureza, algún callito que tenemos que sacar o algún desperfecto. Y en ese proceso Dios nos va a estar golpeando como ese odre que tiene que ser nuevo para aportar el vino. Tenemos que ser nuevo en ese proceso. Dios nos va a romper, nos va a armar, pasar por el fuego, nos va a levantar. Pero siempre con la cabeza tener la paz del Señor. Gracias, Señor, porque esto es obra tuya. Una cosa que quería decir, como Jai decía, el proceso no es del enemigo, no es que ay, el diablo metió la cola, no, es Dios que nos está probando y a veces no solamente es la prueba que nos pone también para seguir limpiándonos, sino que también es para demostrarnos cuánto nos ama. Porque uno dice, ¿cómo cuánto nos ama si me está haciendo pasar por tal cosa que... No, ahí voy. Eh, por ahí pasamos algo horrible, estamos ahí tocando fondo, pero de ahí Dios te saca y podés ver su grandeza. Vos decís, de esta no salgo, de esta no puedo salir, estoy tan mal en lo que sea, estoy tan mal y no puedo salir, pero de ahí, de lo profundo, Dios te saca y entendés la grandeza de su poder y de su amor que tiene a uno, a nosotros, a uno mismo. Es eso también, entender que por ahí pasamos procesos, pero que en cualquier momento Dios nos va a sacar de ahí y que, como decía Javi, nos va a entregar ese botín de guerra y también los procesos sirven para que nosotros podamos ayudar a otro también, porque por ahí, no sé, nunca pasaste por tal situación y viene una persona y te habla de eso. ¿Y qué haces? Dios, dame palabra, ¿de dónde saco? Y por ahí hay gente que no pasó por distintas situaciones y Dios les entrega palabra, pero hay gente que pasó por distintas circunstancias que después eso le ayuda, eso es de un beneficio para poder rescatar a otra persona que está pasando por lo mismo. Me ha pasado con que yo he pasado cosas y después ir y contar, que alguien me cuenta y yo poder decirle cómo lo pasé yo, cómo pude salir yo, que es con Dios nada más, que es buscándolo, que es rindiéndome y pidiéndole ayuda, porque como decía Javi, sentirnos vulnerables también.
estar ahí en el punto más bajo y decirle, Señor, acá estoy, que sea tu voluntad, y Dios nos rescata. Y así mismo se lo transmitimos a otra persona que también va a ser rescatada por Dios. Es una forma de rescatar a una persona y rescatar un alma para Dios también. Amén, amén. Así que no sé cómo seguimos. Dios. La verdad que esto de podcast nos ayuda más a nosotros a Sí, ayudar a otras personas sí. también. Y la verdad que qué suerte que pudimos hallar esta herramienta para poder compartir lo que es Dios, lo que es su palabra, Ujú, porque algunos tienen algún estatus de Dios o alguna cara de Dios ujú. y por ahí están equivocados o no tanto y nosotros queremos ayudar a esas personas que conozcan realmente de Dios, que le rindan culto realmente a Dios, que tengan intimidad con Dios, el altar lleno, el altar pleno. Mm. Y con esto del podcast, lo vuelvo a repetir, me está ayudando demasiado a mí, Que sí. porque nos une más a Dios. Ujú, Dios siempre va a querer más de nosotros, sí, Dios siempre va a querer que nos metamos más en el río, un escalón más. Él siempre va a querer derramar más de su gloria, amén. pero no va a poder si nosotros no estamos tan metidos en Él. Ujú. Dispuestos totalmente, como decíamos, al 100%, que, que nada te importe más que Dios, que Él sea el punto más alto, porque sabemos que Dios es un Dios celoso y, y como decíamos antes, si hay otra cosa que vos sabés que te aparta de Dios, que, que no sé, que le estás dando más importancia, más tiempo, o que estás descuidando, a causa de eso estás descuidando tu intimidad o tu altar a Dios, poder volver a Dios. De eso también se trata este podcast. Eh, También yo, más que bendecida con esto que estamos haciendo, eh, es un regalo de Dios, la verdad, y es una honra poder hablarle a cada uno de ustedes, de los que nos están Amén. viendo del otro lado, que nos estén escuchando y que no solo nos den ese tiempito a nosotros, sino que también a Dios, que sepan que no solamente lo hablamos porque se nos ocurrió la idea, no, no, Dios en este momento, si vos estás escuchando esto, es porque Dios quiere que lo escuches. Dios de una manera o de otra, como decíamos, te acorrala. Y le doy muchas Amén. gracias a Dios si nos está usando como corral para acorralarte. Le doy muchísimas gracias a Dios porque también me acorraló a mí a través de esto. Porque, como decía Jadi, nos está acercando muchísimo a Dios y, y a meternos más en su palabra, a estudiar y escudriñar su palabra, su palabra que es hermosa. Y nada, decirles que agradecemos mucho. Yo estoy muy, muy agradecida con Dios y con ustedes porque nos están viendo. Eh, de paso, les pido que dejen su like, que compartan este video si les está gustando, que pongan ahí en sus comentarios las cosas positivas, no las cosas negativas.